Bienvenidos a B2B Commerce Corner. Commerce Corner es una subserie del podcast E-Commerce Edge que discute todo sobre el comercio B2B a través de la perspectiva de agencias, consultores, comerciantes y más. Disfruten. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de E-Commerce Edge conmigo, su anfitrión Jason Greenwood. Y me gustaría reintroducir a mi coanfitrión invitado para este episodio del podcast, el señor Sam Gupta de Elevate IQ, así como del podcast WS, Rocks. Bienvenido, Sam. Muchas gracias, Jason. Siempre es divertido estar contigo. Mira, esto es muy divertido. Y ahora estamos en el episodio 2 de nuestra serie de 3 o 4 partes. Veamos cómo va. Serie de 3 o 4 partes sobre ERP para B2B. Entonces, ERP en el contexto de fabricantes, mayoristas y distribuidores. ¿Cómo se ve eso? Y en nuestros primeros episodios, este es el episodio 2 de la serie, y en el primer episodio, lo primero que hicimos fue comenzar a delinear los casos de uso de ERP para fabricantes y distribuidores. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Sabes en qué etapa de tu ciclo de vida como negocio realmente puedes comenzar a justificar la implementación de un ERP? Hablamos principalmente de puntos de inflexión, alrededor de los puntos de inflexión de ingresos, y hablamos sobre el hecho de que alrededor de $10 millones en ingresos anuales, ese es el punto donde la mayoría de los fabricantes, mayoristas y distribuidores pueden comenzar a justificar o pensar en la implementación de un ERP o sistema de planificación de recursos empresariales dentro de su negocio. Comenzamos, hablamos un poco sobre cómo construir el caso de negocio internamente para el ERP. ¿Por qué ERP? ¿Cuáles son los impulsores de valor de un ERP en el negocio? ¿Cuáles son las diferencias entre los ERPs? ¿Qué son los sistemas ERP ligeros como un Sin 7 o un Bright Pearl? ¿Cuáles son algunos de los módulos típicos que encontraríamos dentro de un sistema ERP? Y hablamos sobre componentes tangenciales, ya sabes, como CRM, como HRM. Y tú, sabes, incluso e-procurement. A veces estos sistemas ERP tendrán módulos de e-procurement dentro de ellos. A veces tendrán, ya sabes, módulos de planificación de la demanda dentro de ellos. A veces esos son sistemas separados, a veces son sistemas internos. Así que comenzamos a hablar sobre qué es ERP, ya sabes, dónde comienza ERP y dónde termina ERP. ¿Dónde es apropiado el ERP? ¿Dónde no es apropiado? Esos fueron algunos de los temas que cubrimos en el primer episodio. Ahora, en el segundo episodio vamos a cubrir más conceptos básicos de ERP. Así que antes de que incluso tomemos una decisión sobre ERP, antes de que entremos en la implementación de un ERP con un socio de ERP, ¿cómo podemos prepararnos para el éxito del proyecto? ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades únicos en torno al ERP para fabricantes, mayoristas y distribuidores? ¿Cuáles son algunos de esos beneficios estratégicos que ya sabes van más allá? Oh, genial, estoy en $10 millones. Así que ahora necesito un ERP. ¿Cómo va a aportar un valor tangible un ERP a nuestro negocio? Luego vamos a entrar en algunos de los pasos para la selección de ERP. Entonces, ¿cómo determino cuál ERP es adecuado para mí? ¿Cómo determino si quiero un ERP en las instalaciones o en la nube? Sabes, el ERP viene en todas las formas y tamaños, desde ERPs específicos para sectores verticales hasta ERPs en las instalaciones y ERPs completamente SaaS. Y luego queremos hablar sobre cuáles son algunos de los criterios de selección que probablemente deberían estar en nuestro conjunto de consideraciones. Entonces, ¿cuál es la facilidad de implementación? ¿El tiempo promedio para poner en marcha un ERP determinado? A veces necesitamos ponerlo en marcha rápidamente. A veces 3 meses, 6 meses es todo lo que tenemos. Sabes, si tenemos un ERP que es un ERP de gran envergadura y nos va a llevar 18 meses ponerlo en marcha, bueno, tal vez ese ERP debería estar fuera de nuestro conjunto de consideraciones. ¿Cuál es la experiencia de usuario de ese ERP? Y la capacidad de integrar un ERP con otros sistemas internos y externos se vuelve absolutamente primordial a partir de 2025. Básicamente, si tu ERP es algo independiente y es una isla, probablemente no va a aportar tanto valor a tu negocio como si fuera fácilmente integrable con otros sistemas. Obtener datos, sacar datos y básicamente ser el controlador del tráfico de datos empresariales dentro del negocio. Así que estos son los temas con los que vamos a comenzar hoy. Pero lo que me gustaría preguntarte es que, como parte de esa pregunta sobre cómo prepararse para el éxito con el ERP, ¿cuáles son las trampas que ves en muchos de los negocios, fabricantes, mayoristas, distribuidores, con los que trabajas en la selección de ERP? ¿En qué suelen equivocarse? ¿Cuáles son las cosas en las que desde el principio se equivocan regularmente? Y que tú dices, hombre, si pudieran, justo al inicio de este proceso, si pudieran acertar en esta cosa o en estas dos cosas, tendrían una probabilidad mucho mayor de éxito en el proyecto.
Porque puedo decirte desde mi experiencia personal, y no sé si esto es cierto para ti, de todas las principales plataformas empresariales en las que he participado en la implementación a lo largo de los años, ERP es la que tiene la mayor probabilidad de fracaso del proyecto y literalmente tirar la toalla. Sabes, a mitad de camino, 3/4 del camino a través de una implementación, las empresas literalmente tirarán la toalla y dirán, al diablo, no vamos a continuar con esto porque es una pesadilla para nuestro negocio. Sí, sí. Así que empezaré diciendo un par de cosas. Así que el primer comentario que hiciste es que ERP es el que tiene más probabilidades de fallar. Y la razón por la que es probable que falle más es porque se supone que debe tener la mayoría de las reglas de tráfico. Así que ahora, dependiendo de cualquier cosa, mencioné las reglas de tráfico antes también. Entonces, ¿de cuántas reglas de tráfico diferentes quieres tener? Y las reglas de tráfico van a estar dictadas por cuánta consolidación. Estamos buscando desde la perspectiva de la transacción. ¿Quieres jugar en equipo o quieres jugar en silo como departamento? Si cada departamento está jugando solo y luego están tratando de averiguar, ¿está bien? Lo que sea que pase, eso se convierte en el backend. Ese es un proceso. Así que esta es la decisión que tienes que tomar ahora. El mayor escollo. El mayor escollo, siempre. Lo vemos en nuestros compromisos, ¿de acuerdo? Estos clientes vienen a nosotros y dicen, está bien, quiero ERP. Gran idea. Y van a venir. 5 o 6 personas. Un tipo, VP de operaciones, CFO, controlador, persona de marketing, cadena de suministro. Todos están súper emocionados. Queremos ERP. Dame ERP. Está bien, te daremos el ERP. Bien, la siguiente pregunta que tengo para todos ustedes es, por favor, definan, ¿qué es un ERP para ustedes? Y van a tener muchas versiones de definiciones. Ya sabes, la forma en que piensan sobre el ERP. Obviamente todos quieren algún tipo de varita mágica. Así no es como se supone que deben funcionar los ERPs. Entonces, lo primero que toda empresa debería considerar es alinear el entendimiento del ERP, lo que un ERP significa para todos en la empresa, y lo que intentan obtener de eso. La siguiente fase será construir el modelo operativo objetivo. ¿De acuerdo? Hay un término para eso. Entonces, el modelo operativo objetivo, la forma en que funciona es que vas a tener tus procesos ASIS. Vas a tener tus para ser procesados, ¿de acuerdo? Independientemente de lo que diga la comunidad o lo que diga Internet, ya sabes que el sistema, se supone que debe ser personalizable o lo que sea. Ninguna categoría de software empresarial, no conozco un sistema, ¿de acuerdo? No me importa lo fácil que sea. Cada categoría de software empresarial es muy difícil de personalizar, ¿de acuerdo? Incluso si puedes personalizar, vas a encontrar otros desafíos. Por ejemplo, podrías no saber cuánto podrías impactar en la licencia. Eso puede tener implicaciones ya sea hoy o también va a ser mañana. Entonces, nuevamente, la razón por la que los consultores generalmente desaconsejan a las empresas pensar en la personalización, no me importa de qué categoría se trate, ya sabes, ya sea ERP y, sabes, algunos sistemas van a ser exactamente, ligeramente más fáciles porque no necesariamente tocan la capa operativa. Cuando comienzas a tocar la operación, lo operativo, la transacción, ahí es donde se vuelve difícil, porque tiene un impacto real en tus operaciones, en tus transacciones. Entonces, esos sistemas van a ser un poco más difíciles. Nuevamente, fundamentalmente no hay nada malo con el ERP. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo primero, alinea el entendimiento. Alinea cada definición que tengas que utilizar para habilitar esta cosa general llamada ERP. Bien, cualquier conjunto de datos que estés utilizando, el entendimiento que vas a tener en tu cabeza. Por ejemplo, lo que sea que llames un proyecto o SKU o producto o cliente o proveedor o un cliente o una cuenta. Exactamente. Entonces necesitas alinear la definición de eso y definir qué significa para todos y cuál va a ser la estructura de datos y de todos esos en el proceso ASIS, así como para ser procesados. Ahora, eso lleva tiempo. Y donde sea que vayas a tener desviaciones, ya sea desde la perspectiva del proceso o desde la perspectiva de los datos, ahí es donde vas a encontrarte con problemas. Tu elección inmediata va a ser un problema técnico. Estas personas técnicas van a ser realmente inteligentes, súper agudas, deberían ser capaces de resolverlo. Bien, vuelves. Comienzas a personalizar. Y a veces es muy difícil para las personas técnicas poder ver las implicaciones de esas cosas. Entonces comienzan con este viaje y a veces ni siquiera saben cuándo se van a perder. Y están perdidos, hasta tal punto que eso se convierte más en un problema incontrolable. Entonces, de nuevo, si quieres tener una vida simple, si quieres simplificar el proceso, simplifica todo desde la perspectiva de tu proceso, así como desde la perspectiva de tus datos.
Una vez que tienes eso resuelto, alineado, acordado con todas las partes, entonces se convierte en toda la pieza de la arquitectura empresarial. Porque se supone que la arquitectura empresarial está ligeramente aguas abajo, de lo que has decidido aquí desde la perspectiva del proceso y los datos. Ahora, este es un proceso muy iterativo. Va en círculos. Una vez que mueves o cambias una variable, ya sea desde la perspectiva del sistema, la perspectiva de los datos o la perspectiva del proceso, todo está interconectado. Exactamente. Tienes que volver una y otra vez, cada vez que vayas a poner alguna restricción. ¿De acuerdo? Sabes, el marketing no está de acuerdo en que sabes que no quiero lidiar con ningún plan de cuentas. No quiero ver estos errores contables. ¿De acuerdo? No me importa. No me afecta. Exactamente, exactamente. Porque no afecta su trabajo. No necesariamente tienen las implicaciones. Para ellos está muy al principio del proceso. ¿Correcto? Así que para ellos simplemente no tiene sentido y por eso obtienes esa resistencia. Pero digamos que si quieres tener un ERP y dependiendo de qué transacciones estás tocando en general, el marketing está muy alejado del ERP. Así que, en general, probablemente estarán bien. Nunca tienen que lidiar con el ERP para ser completamente honestos. La única vez que probablemente van a necesitar el ERP es cuando van a pedir, oye, no quiero tocar el ERP, pero definitivamente quiero mis datos. Está bien, dame los datos. Definitivamente quiero especialmente que mis datos de producto sean precisos saliendo del ERP. Especialmente quiero que los datos que luego ingresan a mi sistema PIM, que luego enriquezco más, sean precisos. Y luego definitivamente quiero que los datos que presento a mi cliente sean precisos. Bueno, si se originan en el ERP y no quieres tener nada que ver con el ERP, probablemente te estés preparando para problemas. Exactamente, exactamente. Y creo que hay un pequeño mito y confusión especialmente en torno a lo que se llama sincronización bidireccional. ¿De acuerdo? Sí, es un término candente. Todos quieren sincronización bidireccional. En tiempo real, bidireccional, dame sincronización bidireccional en tiempo real. ¿Verdad? Entonces la realidad es que, si miras QuickBooks y muchas categorías de SaaS, y las más nuevas son incluso peores, para ser completamente honesto. ¿De acuerdo? La razón por la que pueden hacer toda la sincronización bidireccional es porque han eliminado todas esas reglas de tráfico subyacentes. ¿De acuerdo? Es posible en el mundo del marketing, en el mundo de Martech, ¿de acuerdo? En el mundo de QuickBooks. Pero estás eliminando esas reglas de tráfico y tienen implicaciones. Podrían estar bien hasta esa etapa, de 10 millones de la que hablamos. Después de eso se vuelve divertido porque sabes que tu inventario va a tener problemas. Vas a tener problemas de conciliación. Sabes, vas a tener problemas de integridad de datos. Tus datos nunca van a ser confiables. Entonces, y una vez que introduces esas reglas de tráfico, tu sincronización bidireccional no va a funcionar porque ahora te estás adentrando en la verdadera arquitectura empresarial de TI. Y es por eso que el ERP puede necesitar esperar datos de un sistema de terceros antes de poder realizar el siguiente paso en la cadena. Así que tal vez hablemos de un ejemplo práctico de esto. Entonces, una de las cosas que los ERPs en mi experiencia a menudo manejan es la gestión de pedidos. Puede que no manejen la gestión de almacenes, puede que no manejen otros aspectos del comercio, etcétera, pero a menudo son responsables de la gestión de pedidos e inventarios. Así que son responsables de entender qué tenemos en stock, dónde lo tenemos en stock y a dónde debe dirigirse la solicitud de cumplimiento cuando recibimos un pedido. Supongamos que tengo 3 almacenes, 2 de ellos son propios, uno de ellos es un A3PL y tengo algo de superposición entre los SKUs. Algunos SKUs existen solo en una ubicación, pero no existen en todas las ubicaciones. A veces algunos de mis clientes pueden acceder al inventario de todas las ubicaciones. A veces solo podrán acceder al inventario desde una ubicación predeterminada. Todas estas reglas en torno a la orquestación de pedidos, a falta de un mejor término, a menudo necesitan estar en el ERP. Pero si vienes de un mundo de QuickBooks donde no hay concepto de gestión de pedidos, no hay concepto de gestión de inventario, no hay concepto de orquestación de pedidos, si vienes de un escenario de QuickBooks donde cada pedido y la forma en que se enruta es gestionado manualmente por un ser humano y ellos conocen las reglas de enrutamiento en su propia mente y por lo tanto ellos son capaces de empujar el pedido manualmente en cualquier sistema que necesite hacer el cumplimiento. Ahora, de repente, si quieres automatizar eso, porque el ERP tiene la capacidad de automatizarlo con reglas de tráfico, bueno, ahora de repente tenemos que sacar esas reglas de la cabeza del ser humano. Tenemos que documentarlas y tenemos que replicar esas reglas dentro del ERP en su lugar. Así que creo que esto es a lo que te refieres.
Cuando te refieres al estado actual versus el estado futuro, es como, está bien, la persona que está a cargo de la gestión de pedidos, Bob allá en, no sé, podría estar trabajando en el almacén. Lo que sea, podría ser lo que sea, ¿verdad? Este hombre o esta mujer es responsable de toda la gestión manual de pedidos. Y entonces, si entro y estoy hablando con Bob o Jane y les digo, está bien, explíquenme hoy, porque todo es manual. Explíquenme cómo deciden hoy a dónde dirigir un pedido para su cumplimiento o cómo dividen un pedido para ser cumplido por 3 ubicaciones diferentes, por ejemplo, y cómo obtienen esa información de vuelta en el negocio para que puedan comunicarla al cliente, ¿verdad? En términos de tiempo de entrega esperado, los diferentes detalles de seguimiento, guíame a través del proceso manual que haces hoy, desde el momento en que se recibe un pedido hasta el momento en que lo recibe el cliente y potencialmente lo devuelve. Como cuál es cada paso en la cadena que realizas con un ser humano hoy. Explícame eso y explícame cómo tomas esas decisiones. Y solo entonces, y solo si tienen eso muy claramente articulado, alguien como tú o yo puede entrar y decir, bueno, eso es genial, Bob o Jane. Ahora podemos traducir esas reglas que están en tu cabeza a un equivalente digital. Podemos traducir esas reglas en algo que ahora es automatizable y escalable. Y estos son los tipos de cosas que creo que muchas empresas, cuando entro y hago descubrimiento, incluso si el CEO o el fundador de la empresa está en el descubrimiento, lo cual muestra un alto nivel de compromiso con el proyecto, a menudo cuando Bob o Jane comienzan a hablar y empiezan a explicar cómo hacen lo que hacen, veo al CEO recostarse mirando a esta persona pensando, no tenía ni idea. Uh, Así es como este proceso evolucionó. No sabía que así es como hacemos esto. Y por esa razón, a menudo los líderes en estas empresas aman cuando alguien como tú y yo entramos y hacemos todas estas preguntas detalladas porque les permite entender su negocio de maneras que nunca antes conocieron. Sí, no podría estar más de acuerdo. Así que voy a, ya sabes, añadir una capa más relacionada con toda la pieza de gestión de pedidos. Y podrías haber un poco de confusión, supongo. Y voy a llevar esta conversación un poco hacia, ya sabes, B2C. Sabes, sé que esta conversación está relacionada con B2B, pero la gente se confunde un poco porque miran al retail. A veces van a venir del retail. Y ahora están trabajando en B2B y están tratando de traer todos esos hábitos. Ahora, estos dos modelos de negocio son completamente diferentes. Así que en el retail, a menudo vas a encontrar que, ¿sabes qué? El ERP no mantiene el estado de tu pedido, ¿de acuerdo? Puede que ni siquiera mantenga el estado de tu inventario, ¿de acuerdo? Literalmente. Quiero decir, mira, si vas a cualquier tienda de ropa o digamos moda o lo que sea, ¿verdad? Probablemente todo el inventario se mantiene dentro de su capa de POS o algún tipo de, ya sabes, Blue Yonders del mundo, ya sabes, porque son capaces de hacer el WMS, todo el pedido, enrutamiento, división, lo que necesiten hacer, ya sabes, asignación de inventario, todo se mantiene allí, porque la razón de eso es que para ellos el costo no es tanto del producto. Y creo que mencioné la última vez también que el costo y la definición del inventario van a ser el motor de dónde vas a mantener el pedido, qué sistema va a mantener el estado del pedido. De acuerdo. En B2B tienes muchas más dependencias. De acuerdo. Tienes diferentes canales, el tipo de estructura de precios que vas a tener. Así que requieres ese estado centralizado. Requieres un estado centralizado. Si también vas a tener capas de costos que van a ser igualmente relevantes, vas a tener a tus compradores involucrados y ellos impactan tu precio. En el comercio minorista el precio es muy diferente. Así que estos dos son dos mundos completamente diferentes. Y si simplemente vas a heredar lo que está sucediendo dentro de B2C, vas a tener desafíos muy divertidos. Por cierto, no me hagas empezar con los modelos de negocio que van a tener B2C más B2B, lo cual es muy común. Sí, bueno, como señalamos, quiero decir que tu ejemplo es un ejemplo perfecto de una de las diferencias clave en los modelos de datos entre B2B y B2C. En el mundo B2C, el precio es un atributo del producto. En B2B, el precio es un atributo del cliente. Entonces, las listas de precios son atributos del cliente. Están vinculadas al registro del cliente. Y lo interesante de esto es que, y esto lleva al siguiente punto, que es bien, genial. Básicamente necesito poner en papel o en papel digital cuáles son todos mis procesos de negocio hoy. Sí, que esperamos o pensamos o asumimos que el ERP debería poseer o tocar, ¿correcto? Entonces, esto nos lleva de nuevo a ese modelo de bala de plata que mucha gente tiene. Tienen la suposición de que, oye, voy a implementar SAP o voy a implementar NetSuite o lo que sea. Y eso va a resolver todos mis desafíos operativos en el negocio.
me va a hacer de la noche a la mañana, me va a hacer eficiente operativamente. Ahora, el desafío con esa suposición es que a menudo es simplemente incorrecta, porque si no hemos creado ya un proceso escalable o al menos un plan para un proceso escalable en el negocio utilizando seres humanos, simplemente automatizar un proceso ineficiente no lo hace de repente eficiente. Y este es el verdadero desafío que a menudo cuando me llaman para explorar cómo podría ser un ERP para nuestro negocio, y estoy seguro de que te pasa lo mismo, lo primero que tengo que decirles es que esta no es solo una oportunidad para automatizar lo que ya están haciendo. Esta es una oportunidad para interrogar lo que estás haciendo y ver si hay una manera de mejorarlo que luego lo haga más escalable antes de que introduzcamos tecnología para asumir este proceso dentro del negocio. Y a veces, si un negocio B2B ha estado haciendo las cosas de la misma manera durante literalmente 3 generaciones, y he visto esto más de una vez, donde sabes, un negocio familiar, ahora estamos en la tercera generación de liderazgo en la empresa. El abuelo, la abuela fundaron la empresa, sabes, el nieto, la nieta la asumieron, o el hijo y la hija la asumieron, y ahora estamos con el nieto del fundador, que ahora está entrando y están entrando como el CEO o el COO o el CMO o el CSO, lo que sea, y de repente dicen, bueno, esto es genial. Abuelo y abuela siempre lo hemos hecho de esta manera. Y es genial que hayamos construido estas relaciones con nuestros clientes y que confíen en nosotros y nos quieran. Pero, sabes, nuestros nuevos compradores son millennials, ¿verdad? Y nuestros nuevos compradores son de la generación Z y esperan que las cosas estén mucho más automatizadas y esperan poder acceder a la información por sí mismos y esperan obtener información de una manera mucho más oportuna. Y si pasamos de un modelo donde todo se hace manualmente y todo está en la cabeza de las personas y discutimos el concepto de conocimiento tribal e institucional en nuestra primera llamada, discutimos el hecho de que en la mayoría de estos negocios hay una o dos personas en cada departamento que simplemente saben cómo funciona todo. Ellos simplemente son lo que me gusta llamar el eje central, son el eje central de las compras, son el eje central de las finanzas, son el eje central de, ya sabes, son el eje central de cualquier rol que estén desempeñando en el negocio. Correcto. Son el eje central del servicio al cliente o son el eje central de las ventas y han hecho algo de cierta manera porque no tenían otra opción. Usualmente no tenían otra opción. No sabían lo que era posible. Y por lo tanto tienen mucho conocimiento tribal aquí sobre tal vez incluso atajos que usan para poder pasar su día más rápido. Eso, bien, genial. Conozco este atajo donde puedo obtener esta información de una unidad de red compartida que necesito luego adjuntar a un correo electrónico y enviar a mi cliente. Y puedo hacer eso muy rápido porque sé cómo identificar dónde está ubicado. Y entonces, si no podemos documentar todo ese conocimiento tribal para empezar, ¿cómo demonios podemos convertirlo en un equivalente digital o automatizado? Exactamente. E incluso si puedes hacer eso, creo que vas a encontrar muchas sorpresas, ¿eh? Porque la historia nunca va a coincidir. ¿Eh? Todos van a tener sus propias versiones de lo que esperan del sistema. Y luego, incluso si puedes ponerlo en marcha, puedes hacerlo, nadie te detiene, bien, puedes cortar el pastel, celebrar, pero luego tienes que usarlo y vas a encontrar que es muy diferente de lo que esperabas. Y luego lo que va a pasar es que todos van a secuestrar los procesos de alguna manera. ¿Sabes? Tienen que completar el trabajo. Va a ser de 9 a 5. Tienen que irse a casa. Nadie va a estar allí después de las 5. Así que tienen que encontrar sus maneras. Y aquí es donde vemos muchos desafíos de adopción. Si cortocircuitas ese proceso al principio. Y por eso el punto que estás tratando de hacer es que debes tener alguna versión de documentación que cuente una historia coherente. No estoy diciendo que tengas que diseñar estos diagramas elegantes que no tienen sentido, supongo, pero tienes que tener alguna versión de la historia que todos puedan seguir, que todos estén alineados y que todos tengan algún entendimiento de que están de acuerdo con ella. Obviamente siempre habrá sorpresas, porque incluso si sientes que todos de alguna manera lo tienen claro, pero luego lo descubrirás en la fase de implementación. No, 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 no. No, lo que entendí fue muy diferente porque siempre habrá capas en estas cosas. Es muy difícil visualizar, ya sabes, estos procesos, especialmente si no has vivido en un sistema o procesos similares. Así que siempre encontrarás desafíos, pero tienes que construir ese estado para poder planificar tu proyecto, para poder seleccionar las herramientas adecuadas, para poder agilizar la implementación, para descubrir cuál será tu presupuesto final. De lo contrario, estás volando a ciegas. En mi experiencia personal, esto también me lleva a mi siguiente punto, sobre el cual me encantaría conocer tu opinión, que es, si no podemos entender el estado actual
o pongámoslo de esta manera, no podemos diseñar el estado futuro si no podemos entender completamente el estado actual. Realmente necesitamos comprender profundamente cómo estamos haciendo las cosas hoy. Si podemos empezar a pensar en cómo las mejoraríamos mañana. Y también nos lleva de vuelta a uno de los próximos puntos que discutiremos, que es cómo incluso establecemos o definimos nuestros criterios de selección de plataforma. Porque lo que hago es que cuando entro y estoy ayudando con cualquier tipo de selección de software empresarial, ¿verdad? Trato de basar mis recomendaciones en la regla 80-20. Salgamos al mercado, intentemos encontrar sistemas que de manera predeterminada, con una configuración ligera y poca o ninguna personalización, puedan satisfacer al menos el 80% de sus necesidades de manera predeterminada, ¿verdad? Que lo implementamos y boom, lo conectamos, lo encendemos y con muy poca personalización, con muy poca configuración, esto va a ser inmediatamente beneficioso y útil para su negocio. Pero el problema es que alguien como tú o yo no puede entrar y ayudar a evaluar la regla 80-20 o ayudar a definir qué plataformas y tecnologías deberían estar en su conjunto de consideración. Si no entendemos qué constituye el 80%, es decir, a qué estamos realmente mapeando una pieza de tecnología, qué capacidades, qué procesos, qué modelos de datos necesitan ser soportados en este nuevo mundo. Y eso comienza a crear el marco de criterios de selección. Pero si la empresa no tiene claro qué es ese 80%, entonces tú y yo no podemos ayudar a mapearlos desde donde están hasta donde quieren llegar. ¿Correcto? Sí, así que supongo, ya sabes, en nuestro mundo. Y haré dos comentarios. Supongo que uno será sobre el estado actual. Así que mencionaste que sabes que obviamente necesitas documentarlo. Y digamos que como consultores, incluso si podemos omitir ese proceso, hay una posibilidad muy fuerte de que las personas no puedan seguir el ritmo o no puedan entender el estado futuro. Bien, así que es casi como Jason. Digamos que ahora mismo ambos estamos hablando inglés. Un inglés decente, supongo, que ambos podemos entender. ¿Sabes? No necesitamos usar un traductor. Así que ahora digamos que por cualquier razón, digamos que yo no sabía nada de inglés, bien, sabía chino. Y ahora estamos tratando de comunicarnos. ¿Cuál sería el proceso de comunicación? Digamos que ahora mismo tenemos traductor, tenemos clases de coaching, lo que sea. Digamos que esto no existiera. ¿Cómo facilitarías ese proceso? Así que tienes que encontrar algún tipo de terreno común. Y en general, el terreno común va a ser el idioma común que desarrollas para poder comunicarte. ¿Cómo haces eso? Correcto. Así que generalmente, si ves alguna película donde alguien estaba enseñando algún tipo de idioma a una persona que venía de un mundo extranjero, la forma en que harían esto es mediante algún tipo de señales visuales o algún tipo de sonido que intentarán descifrar de alguna manera. Ese es el proceso de que, incluso si logras descifrar el proceso a seguir, incluso si documento el proceso a seguir, necesitas desarrollar ese idioma común. El idioma común va a ser tal como es en 2B para que puedas hacer la comparación de ese, no es hacer como lo van a hacer en el mundo del marketing cuando van a ver, oye, este es mi, ya sabes, antes y este es mi después. Esa es la importancia de eso. Ahora, volviendo a tu comentario relacionado con el 80-20, y sabes que probablemente, ¿sabes cuál es ese 80%? Bien, a veces ese 20% también podría causar muchos dolores de cabeza. Bien, así que por eso me gusta definir el 1820 también, desde mi punto de vista personal. Y generalmente la forma en que abordamos esto es que generalmente tratamos de encontrar los factores críticos de éxito, y esos factores críticos de éxito no van a ser obvios para un usuario. Desde la perspectiva del usuario, sus requisitos van a ser, oye, estoy buscando algo fácil de usar, estoy buscando algo muy seguro, estoy buscando. Y estos dos son completamente escalables. Por ejemplo, algo súper escalable. Sí, algo que, ya sabes, no tenga que pasar demasiado tiempo, supongo, para aprender. Ya sabes, estas van a ser las necesidades de los usuarios. Ahora, estas necesidades tienen muy poca relevancia si miras esto más desde la perspectiva de la gestión de proyectos. Bien, si miras, ¿cuáles son las probabilidades de éxito de la implementación? Literalmente cero correlación. Cero correlación. De hecho, si vas a prestar atención a estos requisitos, es muy probable que fracases porque estás prestando atención a algo que no importa en absoluto. Te va a confundir. Te va a llevar a ignorar, sin embargo, los factores que tienen un peso real e importantes y significativos en tu implementación. Así que, y perdón por interrumpir, esos factores a menudo son transitorios o subjetivos, lo que significa que podría estar bien. Mi actual director financiero considera que algo es fácil de usar si hace bien estas tres cosas.
Pero si eso no es crítico para el negocio, pero es crítico para ellos y piensan qué es lo que los hará más eficientes, probablemente no siempre serán tu director financiero. Probablemente no siempre estarán en el negocio. Y esa evaluación de facilidad de uso es a menudo una evaluación muy subjetiva. Así que lo que constituye fácil de usar para ti podría constituir algo enormemente complejo para otra persona. Y así, creo que a lo que te refieres es a intentar eliminar tanta subjetividad de la ecuación como sea posible cuando intentamos evaluar el 80%. Exactamente, exactamente. Y te daré un ejemplo de cómo pensar en los tipos de factores críticos de éxito que generalmente incluimos. Y el factor crítico de éxito número uno que nos gusta enseñar a estas personas es, bien, el primer factor crítico de éxito siempre va a estar alineado con, número uno, tu presupuesto. Número dos, tu conjunto de habilidades. Y número tres, va a ser, si alguna vez va a tener éxito. Si no va a tener éxito, entonces no importa, chicos. Bien. Algunos de los ejemplos de los factores críticos de éxito que observamos son cosas como la relación padre-hijo entre tus clientes y proveedores, y la forma en que los datos de tu producto se van a relacionar con tus clientes. Ahora tienes que analizar estas relaciones en tu modelo actual, la forma en que tus transacciones están estructuradas en este momento. Ahora, si tienes una posición no negociable, en esas transacciones, por cualquier razón, ya sea el tipo que es el eje central, creo que ese es el término que usó, y no está dispuesto a moverse por cualquier razón. Así que ahora eso se convierte en la restricción en el sistema. Así que toda la organización del sistema va a girar en torno a esta restricción. Incluso si eso va a ser un error de $1.000.000. Así que ahora tienes que analizar todo solo por esta restricción que no estás dispuesto a mover. Ahora va a ser $1.000.000. Y en este momento mi confianza probablemente va a ser del 0.01%, porque no sé si va a ser 1.000.000 o podría ser más, porque cada una de estas decisiones podría tener repercusiones más adelante. Así que, de nuevo, los factores críticos de éxito que estamos considerando están muy, 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 muy profundos en la implementación. Y que alguien que está haciendo estas implementaciones, alguien como Jason o Sam, ellos pueden prever eso. Los usuarios nunca sabrán cómo prever estas cosas. Así que, de nuevo, volviendo a las cosas que importan, desde la perspectiva de la selección, estas están muy, 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 muy profundas en la implementación. Como consultores, lo que estamos tratando de hacer, mientras literalmente intentamos implementar esto en nuestro anuncio, cuando intentamos seleccionar, es tan difícil que incluso nosotros no podremos ver muchas cosas. Así que necesitamos prever todo eso. Estamos tratando de prever eso en un papel. Si esto se va a erigir cuando, vayamos a construir esto. Esa es la previsión que estamos haciendo y estamos tratando de decidir, desde la perspectiva de los factores críticos de éxito. Creo que una de las otras cosas que desde la perspectiva de los factores de éxito he visto una y otra vez es que las empresas que están dispuestas a cambiar procesos donde tiene sentido para aprovechar los flujos de trabajo predeterminados en un software empresarial dado, son las situaciones donde veo más éxito, las tasas más altas de adopción y uso, el menor fracaso de proyectos, etcétera. Es cuando un negocio dice, oye, no lo sabemos todo, sí, y no estamos aferrados. Está bien, tal vez tenemos uno o dos procesos a los que estamos aferrados y son nuestras vacas sagradas y no los tocamos porque fundamentalmente nos hacen quienes somos como negocio. Pero estamos dispuestos a ser flexibles con todos los demás procesos. Y por flexibles me refiero a que casi todos los softwares empresariales, especialmente los ERP, tienen una forma muy predeterminada de hacer las cosas. Ya sea desde el lead hasta el cash, ya sea el reconocimiento de ingresos, ya sea la gestión de pedidos, ya sea el CRM, lo que sea, tiene una forma predeterminada de ver esos puntos de datos y estructurarlos de cierta manera para gestionar una transacción desde su origen hasta su finalización. ¿De acuerdo? Y siempre les digo a las marcas cuando trabajo con ellas y a las empresas cuando trabajo con ellas que cuanto más flexibles sean para adaptarse o ajustar, no tienen que ser cambios importantes, pueden ser solo cambios menores, pero cuanto más flexibles sean para adoptar flujos de trabajo estándar, predeterminados dentro de estos sistemas, mejor estarán. Y lanzarán con tasas más bajas de deuda técnica. Lanzarán con un sistema que es más fácil de mantener, lanzarán con un sistema que es más fácil de extender, lanzarán con un sistema que les costará menos, no solo para implementar, sino a largo plazo. Porque de repente, en lugar de tener
todos estos procesos personalizados y lógica de negocio existentes en el sistema, ahora estamos usando la lógica de negocio predeterminada en estos sistemas. Así que dame tu opinión sobre el tipo de conversaciones que tienes al respecto con las empresas con las que tratas y tratando de hacerles entender el valor de examinar sus procesos y decir, oye, a menos que sea una vaca sagrada, adoptemos el proceso predeterminado. Sí, así que supongo que las conversaciones, en nuestra experiencia, si tenemos esta conversación sobre el uso de lo predeterminado versus, ya sabes, 80, 20 o lo que sea, esas conversaciones en nuestra experiencia no van tan bien. Así que lo que generalmente hacemos es ser completamente honestos. Es un proceso muy terapéutico, correcto. Así que tratamos de enseñarles los conceptos de ERP, porque obviamente el 90% de los clientes no van a entender qué demonios es esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bien, entonces, por ejemplo, una de las cosas que mencionaste es que los ERPs tienen una cierta manera de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la razón por la que tienen una cierta manera de hacer las cosas es porque estas empresas han analizado la cadena de suministro, los procesos operativos, y han tratado de optimizar todo, ya sabes, basándose en el estudio de 1000, 2000, 5000 diferentes negocios y operaciones. Todo se trata de optimizar las cosas porque cuanto más optimizado estés, más rápidas serán tus transacciones. Y ahí es donde vas a obtener el verdadero diferenciador. No es que tengas que crear tus propios procesos únicos. Ahí no es donde obtienes el diferenciador. Obtienes el diferenciador cuando tienes un tiempo de entrega más corto con tus transacciones. Volviendo a las conversaciones, supongo que una cosa que hacemos o sentimos es que una vez que has pasado por todo el proceso de capacitación, es decir, tienes que abrirles los ojos, bien, ¿qué es un maestro de clientes? ¿Qué es un maestro de artículos? ¿Por qué importan estas cosas? ¿Por qué necesitas correlacionar el plan de cuentas? Y si necesitas correlacionar el plan de cuentas M tanto a nivel del cliente como a nivel del producto, ¿cuáles van a ser las implicaciones para Joe, para Jason, para Mary, para todos en el juego? Así que estamos tratando de hacer un poco de modelado desde la perspectiva de CS y también estamos enseñándoles los conceptos de ERP. Y va a haber como millones y millones de conceptos de ERP que tienen que aprender. Y a menos que los aprendan, no podrán entender por qué decimos, está bien, estos 10 factores críticos de éxito son los más importantes. Siempre van a estar obsesionados con esos factores, los factores subjetivos de los que hablábamos al principio, y luego van a tener resultados interesantes. Así que diría que todo el proceso está muy centrado en la capacitación, pero también es una terapia, porque a menos que lo vean, necesitan visualizarlo. Y la peor parte es que, digamos, si estás acelerando este proceso y vas a ir directamente a estas pantallas en una demostración, vas a sentir que no, parece fácil, el sistema parece fácil, se ve bastante bien. Una vez que empieces a usarlo, va a ser divertido porque es una experiencia muy diferente. De acuerdo. Incluso si se veían más bonitos durante la demostración o más fáciles durante la demostración, no va a ser la misma experiencia cuando lo uses. Así que ahí es donde necesitas prever todo esto y luego traducirlo en un aprendizaje. Porque una vez que miras esa pantalla, se convierte en una experiencia muy aterradora, incluso para los consultores. De acuerdo, es así de difícil. Es así de difícil. Todavía me cuesta, para ser completamente honesto, pasar de la pantalla número 1 a la pantalla número 2 en un sistema ERP. Y no solo en un sistema ERP, en cualquier sistema empresarial del que vayas a hablar, incluso CRM. Algunas personas se quejan de Salesforce. La única razón por la que Salesforce es difícil es porque están tratando de mantener las jerarquías en capas también. Por eso algunas personas sienten que, de acuerdo, HubSpot tiene demasiadas capas. ¿Sabes? Salesforce tiene demasiadas capas. Tiene capas porque necesitas capas. Así es como obtienes la marginalidad en tus transacciones. Así es como haces que tus transacciones sean escalables. Generalmente, los sistemas que afirman que somos fáciles, lo que están haciendo es truncar todo el proceso. Están eliminando esas capas y solo tienen 1, 2 o 3 capas, lo que significa que solo vas a tener tantas permutaciones y combinaciones diferentes en este papel. Es tan simple, es matemática simple. Así que mañana, digamos que si vas a tener una transacción única, vas a tener dificultades. Y la razón por la que tienes esta jerarquía multifacética, tridimensional, no sé, tal vez de 7 dimensiones, tal vez de 8 dimensiones, dentro del ERP, es porque está diseñado para soportar muchas transacciones, muchos modelos de negocio, muchos procesos diferentes. Pero tienes que hacerlo de la manera correcta.
Una vez que tomas un camino equivocado, entonces nuevamente vas a tener resultados interesantes. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ¿sabes? Llega al punto en que muchas veces lo que he visto con el software empresarial es que hacemos todo lo posible para ocultar elementos de navegación, para ocultar pantallas, para ocultar tanto como podamos, literalmente, ¿sabes? Y muchos ERPs con conjuntos de permisos, roles y permisos, con una combinación de roles y permisos, ahora podemos simplificar esto hasta el punto en que está bien, ¿sabes? El controlador financiero no necesita ver necesariamente, está bien, tal vez el controlador financiero sea probablemente la única persona que probablemente necesite ver casi todo. Pero aparte de eso, hay muchas otras personas en la empresa que solo necesitan ver un subconjunto muy, muy pequeño de los datos en el ERP. Así que si es la persona del almacén, o si es la persona de compras, o si es la persona de marketing, o si es el representante de ventas o lo que sea, a menudo solo necesitan ver un subconjunto muy, muy pequeño de la capacidad de la plataforma. Al abstraer todas las cosas a las que no necesitan acceso y que no necesitan ver, por definición obtenemos esto, ya sabes, obtenemos parálisis por análisis, ¿correcto? Y el problema es que cuando tenemos acceso a demasiadas cosas, se vuelve abrumador muy, muy rápidamente. Y sí, si nosotros, por ejemplo, si limitamos los elementos en un menú que un representante de ventas puede ver, por ejemplo, a los tickets, tal vez el servicio de asistencia, la mesa de servicio, los tickets, tal vez todo. Todo lo relacionado con el proceso de ventas, tal vez todo lo relacionado con las listas de precios, todo lo relacionado con los registros de clientes, y eso es todo. Y sabes, desde el inicio hasta el cobro, y que solo puedan ver todo lo relacionado con ese proceso. Entonces, a menudo, en mi experiencia, esa es el área donde podemos optimizar la experiencia del usuario. A través de una aplicación muy estricta de roles, políticas, reglas y permisos, ahora podemos sacar a las personas de los detalles y llevarlas rápidamente a las cosas que les importan. No podría estar más de acuerdo. Creo que ese es un gran punto. Y de hecho, quiero decir que las complicaciones que tienes dentro del ERP son por esa razón, porque tienes millones de capas de seguridad de flujo de trabajo, la cantidad de roles que puedes soportar, y cada uno de los campos, así como estas pantallas, literalmente puedes ocultar. Y mientras te escondas, eso no es necesariamente personalización, para ser completamente honesto, porque todavía está ahí. No es personalización, es configuración. La mayoría de los sistemas ERP pueden soportar eso. Estos sistemas más pequeños pueden no ser capaces de soportarlo, pero en realidad vas a abrir otra caja de Pandora. Así que quiero advertir un poco sobre eso. Bien, entonces aquí, si vas a hacer eso ahora, te vas a encontrar con los verdaderos errores de seguridad de flujo de trabajo. Así que a veces podrías no estar viendo algo porque podría ser debido a ese problema de seguridad de flujo de trabajo, porque lo habilitaste. Así que ahora tienes que depurar mucho más porque a veces podrías quejarte de que tal vez es el software, pero no es el software porque elegiste personalizar tanto. Estoy usando la palabra en personalización, pero en este caso particular podría ser configuración. Sabes, estás haciendo eso. Y por cierto, también tienes que probar esto mucho, porque esto va a ser un requisito único, así que eso aumenta el tiempo. Ahora, si tu cronograma va a ser de 3 meses, 6 meses, 9 meses, no lo sé. ¿Sabes? Ahora, esta prueba en sí misma tomaría mucho tiempo en el 90% de los casos. Jason, no sé cuál ha sido tu experiencia. Cuando pasas por el proceso de puesta en marcha. Bien, en el 90% de los casos, tus problemas van a estar relacionados solo con los permisos. Algunas personas no pueden ver estas pantallas, algunas personas no pueden ver los menús. ¿Sabes? Simplemente no lo están haciendo bien. Así que esos van a ser los problemas que vas a encontrar. Porque ¿sabes qué? Cuando les dices, oye, necesitas probar, entonces no lo harían. No lo tomarían en serio. Dirán que, ¿sabes qué? He probado, todo está bien, pero las cosas no van a funcionar desde el primer día. Así que ahí es donde también encuentras muchos problemas. Así que ese sería mi comentario relacionado con la seguridad del flujo de trabajo. Un comentario más al comparar diferentes sistemas. Por ejemplo, digamos que si miras HubSpot, solo tiene 3 capas de seguridad del flujo de trabajo, no más que eso. Salesforce va a tener más porque Salesforce es un sistema mucho más grande. Así que en HubSpot vas a encontrar equipos individuales. ¿Y cuál es el otro? Probablemente lo llaman admin, oficina, admin, lo que sea. Así que solo tienen tres capas. Así que básicamente tienes 3 capas de jerarquía. Necesitas de alguna manera mapear tus equipos a esa organización. Y si tienes más, eso significa que has superado HubSpot. De acuerdo. No importa lo genial que sea HubSpot. Ahora con ERP estás viendo finanzas, compras, ventas, operaciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. No sé cuántos roles diferentes. Por eso marketing es... Exactamente. Porque todos están tratando de cantar la misma canción y por eso se vuelve tan complejo. Para ser completamente honesto,
pero de nuevo, aquí es donde vas a obtener la verdadera eficiencia operativa, porque todo va a estar conectado. Así que no vas a tener tantas sorpresas cuando estés trabajando en silos. Sí, y creo que ya sabes, esto es exactamente, ya sabes, este nivel de detalle en el que estamos entrando aquí. Parece excesivamente granular, parece excesivamente prescriptivo, pero sabes, basado en lo que estamos viendo literalmente en el campo todos los días, ayudando a las empresas a implementar estos sistemas de clase empresarial, estos son literalmente los tipos de conversaciones que las empresas necesitan tener internamente antes de siquiera traer a alguien como tú y yo, como si realmente quieren prepararse para el éxito. Comiencen a interrogar sus procesos hoy, comiencen a interrogar sus datos hoy, comiencen a interrogar qué es imprescindible versus lo que es bueno tener versus una lista de deseos. Interrogar. ¿Qué nivel de estructura de permisos creemos que como mínimo necesitamos para poder operar nuestro negocio? ¿Cómo creemos que podemos simplificar procesos hoy que son excesivamente complejos? ¿Cómo interrogamos esos procesos de tal manera que digamos de manera realista, está bien, esta parte del proceso se implementó hace 5 años debido a un cliente empresarial con el que estábamos tratando en ese momento? Y esos ni siquiera son un cliente ya. Entonces, realmente necesitamos ese paso extra en el proceso porque ese cliente ya ni siquiera es nuestro cliente. ¿Sabes? Necesitamos hacer todas las cosas que estamos haciendo hoy y necesitamos hacerlas de la manera en que las estamos haciendo hoy y si pudiéramos. Y siempre trato de decir, intenta pensar en, al igual que yo, trato de pensar en la experiencia del cliente, como en la experiencia del cliente de mis clientes. También trato de preguntarles, ya sabes, en un mundo perfecto, si pudieras chasquear los dedos mañana, olvídate de la tecnología, olvídate del proceso, olvídate de, ya sabes, no pensemos en nada de eso por este momento. Si pudieras chasquear los dedos y tener un sistema que pudiera hacer cualquier cosa que quisieras y pudiera ejecutar cualquier proceso que quisieras de la manera que quisieras, ¿cómo se vería eso? Como es un mundo perfecto. Ahora, puede que no podamos llevarte a un escenario de mundo perfecto, pero quizás podamos acercarte. Así que en un mundo perfecto, si pudieras chasquear los dedos y mañana tener un sistema que funcionara de la manera que quisieras, ¿cómo se vería eso? Así que trato de liberar su mente. Lo que estoy tratando de hacer es crear una interrupción de patrón cuando hago ese tipo de preguntas. Estoy tratando de interrumpir su patrón, alejándolos de la forma en que hacen las cosas hoy y de la manera en que piensan sobre las cosas hoy. Y a veces, cuando haces una pregunta extravagante como esa y dices, como, elimina todas las limitaciones, si pudieras literalmente chasquear los dedos sin costo alguno y hacer que tu negocio funcione de la manera que deseas, mañana, ¿cómo se vería eso en un mundo perfecto? Y luego trabajamos desde ese mundo perfecto hacia atrás y decimos, ¿qué tan cerca podemos llevarte a ese mundo perfecto? Entonces, ¿cuáles son los tipos de cosas que haces para ayudar a interrumpir el patrón de pensamiento de tus clientes, para ayudarlos a comenzar a tener una visión más grande de la que tienen hoy? Sí. Así que nuestra experiencia, nuevamente, es un proceso muy iterativo. Así que construimos estos modelos y los llevamos a través del viaje y estamos tratando de... Entonces, cuando estamos construyendo estos modelos, estamos tratando de mostrarles que bien, esto es lo que tenemos hasta hoy basado en lo que hemos discutido. ¿Sabes? Estos son diferentes factores críticos de éxito que hemos identificado hasta ahora. Ahora estas van a ser las implicaciones basadas en lo que hemos discutido. Así que ahora, esto los lleva a hablar de que bien, oye, ¿sabes qué? Puedo ver algún problema en este proceso en particular porque por alguna razón en su mente eso podría ser diferente. Correcto. Entonces estamos teniendo una conversación justo como esta y estamos descubriendo muchos detalles que, oye, nunca me dijiste esto. Así que ahora, sobre eso. Exactamente. Así que ahora tenemos una implicación. Así que en nuestras mentes, cuando estamos teniendo estas conversaciones, es casi como, ir a un terapeuta y comenzar desde tu infancia. Y a veces te vas a preguntar, ¿por qué demonios me estás pidiendo que comience desde la infancia? ¿Puedes darme algunas estrategias aquí? Sí. ¿Es esto relevante? ¿Por qué es esto relevante? ¿Cómo es esto relevante exactamente? Lo que estamos haciendo en este proceso es que estamos tratando de detectar, estamos tratando de mapear en nuestras mentes y estamos tratando de averiguar, bien, ¿dónde te estás desviando en algo que va a aparecer fuera de lugar, desde nuestra perspectiva? ¿Sabes? Estamos tratando de marcar. Bien, cuéntame más. ¿Qué está pasando allí? ¿Está fuera de lugar? Y en general quiero decir, no tenemos que profundizar en cada proceso individual. Van a ser esas desviaciones y esas desviaciones. Por ejemplo, la forma en que estás, ya sabes, imprimiendo tus códigos SKU, la forma en que tus códigos SKU se correlacionan con tus números de lote, podría ser cualquier cosa. Podría ser cualquier cosa, pero eso podría tener un impacto en mi modelo objetivo. Y vas a asumir un modelo objetivo desde una perspectiva específica. Cada sistema que existe, ya sea que vayas a obtener, no me importa si es NetSuite,
SAP, Acumatica, cualquier sistema que vayas a obtener, Sync 7, no importa. Van a tener un estado muy específico en su sistema. Así que estamos asumiendo que, de acuerdo, esta es la arquitectura que estamos tratando de construir. Este es el modelo de datos que tengo basado en mi comprensión del estado objetivo. Así que estoy tratando de alinearme lo más posible con el estado objetivo basado en mi comprensión. Ahora, si vas a cambiar alguna variable, tenemos esta configuración que estamos buscando. Tal vez NetSuite, vamos a incluir HubSpot aquí, vamos a incluir Shopify aquí, vamos a incluir, no sé, 20 sistemas diferentes. Buena idea, hazlo. Pero cada vez que vayas a tener estas desviaciones de las que estamos hablando durante la conversación en nuestras cabezas, estamos tratando de construir estos estados de etapas. Bien, los datos van a moverse de tu sistema 1 al sistema 2, 3, Y luego estamos tratando de prever, bien, con suerte esto va a funcionar. Al menos eso es lo que tengo en mi cabeza, ¿verdad? Eso. Bien, no veo ningún problema. Sigue adelante. Pero si veo alguna desviación, ahí es donde lo voy a señalar. Bien, dime más. Y si esto no encaja con mi estado, el estado que estoy tratando de construir como parte de la arquitectura general, entonces necesitamos revisar el modelo de proceso, el modelo de datos y, finalmente, la arquitectura empresarial. Y luego vas a tener cambios en tus factores críticos de éxito también, lo cual realmente impulsa tu proceso de selección. Y voy a dar otro ejemplo práctico de un escenario con el que me he encontrado en la distribución al por mayor en particular, que es un poco único para la distribución al por mayor. Y tenemos que atender esto en el modelo de datos en torno a los productos. Así que solo quiero hablar sobre ejemplos prácticos de cuando entro y empiezo a hacer estos descubrimientos, como cuando me gustan estos negocios. Dan por sentado que todos lo hacen exactamente como ellos. ¿De acuerdo? Simplemente asumen. Bueno, ¿acaso no todos los distribuidores al por mayor lo hacen exactamente como nosotros? Como si esto no fuera simplemente. No piensan que son algo especial. De acuerdo, pero te daré un ejemplo donde una cuestión del modelo de datos se vuelve absolutamente intrínseca, tanto para cómo compran productos como para cómo venden productos. Entonces, ellos en su sistema tienen un código interno. Así que ese es el número maestro o letras o lo que sea relacionado con un producto cuando llega al almacén, lo escaneo. Este es el SKU en mi sistema. Ahora, a menudo sus proveedores, que a menudo son fabricantes o distribuidores maestros, tendrán un MPN, un número de parte del fabricante o un número de parte de origen. Ahora eso está completo. Eso a menudo es completamente diferente a su SKU interno. Sí, ahora sus clientes a veces tendrán su propio número de parte para su SKU en su sistema y para poder conciliar en su sistema cuando reciben el producto y en la factura cuando hacen su conciliación, el comprador quiere su número de parte en la factura, no solo tu SKU, quieren su número de parte en la factura. Y cuando lo compro, necesito el número de parte del proveedor en la factura para tener una cadena de registro que vincule el MPN, mi SKU, y el número de parte de mi comprador. ¿De acuerdo? Y todo eso necesita estar en mi sistema ERP y deben ser referenciables cruzadamente en mi sistema para que, por ejemplo, cuando empiece a enviar mis datos a una plataforma de comercio electrónico, por ejemplo, quiero que cuando alguien venga a mi sitio web, cuando un comprador venga a mi sitio web y busque por su número de parte en su sistema, mi SKU de referencia cruzada coincidente aparezca en los resultados. Ahora, esto es algo que a menos que hayas trabajado en el mundo de la distribución al por mayor, ni siquiera sabrías hacer esa pregunta. Porque en el mundo minorista, por ejemplo, un SKU es un SKU, es un SKU. Como tenemos un producto, este es el SKU y este es el SKU que estoy vendiendo. Y este es el precio al que lo estoy vendiendo. En el mundo de la distribución al por mayor, generalmente hay MPN, mi SKU, el SKU de mi comprador o el número de parte de mi comprador. Y esos tienen que tener un enlace lógico dentro de mi sistema para todo tipo de propósitos, ¿verdad? Y así, son este tipo de preguntas las que no sabrías hacer. Si solo has trabajado en el mundo B2C y D2C, ni siquiera sabrías hacer ese tipo de pregunta a un cliente de distribución al por mayor. Y generalmente lo que vemos es lo que las empresas van a hacer, especialmente si no entienden o si tienes un consultor que no tiene un entendimiento profundo del modelo de datos del ERP, van a codificar esto y van a desarrollar algún tipo de proceso. Ahora, todo esto ya está preconfigurado. En la mayoría de los ERPs decentes. Si vas a tener QuickBooks, probablemente nunca obtendrás eso. Podría no ser posible, porque no hay correlación. Entonces, el proceso se llama referencia cruzada de proveedores, a lo que te refieres, ¿verdad? Así que eso se va a mapear a nivel de artículo dentro del ERP.
No sé, tal vez Sin 7 también tenga eso, ya sabes, porque probablemente lo requerirían, pero entonces no vas a tener la correlación financiera. Ahí es donde, ya sabes, recortan esquinas. Así que no vas a tener la correlación del número de parte del cliente. Eso es lo que a menudo falta porque tiene que estar a nivel de cuenta. ¿Correcto? Y por eso, a menudo esa correlación no existe en el ERP. Ahora puedes, la mayoría de los ERPs te permitirán crear ese registro y hacer una referencia cruzada y vincularlo a través de una pieza personalizada de lógica de negocio. Pero si el ERP no es lo suficientemente flexible para poder hacer eso, bueno, entonces si eso es un requisito básico absoluto para ti como negocio, porque eres un negocio de distribución al por mayor, entonces no puedes incluir ese ERP en tu conjunto de consideración porque es fundamental para la forma en que vendes tus productos a tus clientes. No podría estar más de acuerdo. Creo que tienes un gran punto. ¿Sabes? Así que creo que para concluir esto, y nuevamente hemos llegado, quiero decir, una hora ha pasado volando una vez más, creo que de lo que estamos hablando aquí es que antes de que podamos incluso comenzar a entrar en las consideraciones técnicas alrededor de un ERP, es decir, en premisa versus en la nube, nativo versus en la nube, facilidad de implementación gestionada, experiencia del usuario, capacidad para integrar sistemas internos y externos, esas son todas consideraciones clave absolutas para la selección de un ERP. Pero si el ERP, incluso por encima de todo eso, no puede soportar puntos de datos centrales y procesos de negocio fundamentales que son absolutamente esenciales para que puedas siquiera hacer negocios, entonces esas son las cosas que tenemos que identificar primero. Y eso tiene que comenzar con estas empresas tratando de hacer incluso un diagrama básico de sus procesos. Podría ser. No me importa, hazlo en una hoja de Google, hazlo en Excel, hazlo en hazlo en Visio, hazlo en lo que sea, hazlo en Miro, hazlo en la plataforma en la que te sientas más cómodo haciéndolo. Pero ponlo por escrito, sácalo de las cabezas de las personas, ponlo en algún formato en el que alguien como tú y yo podamos entrar y podamos hacer preguntas. Bueno, está bien, no entiendo este proceso. No lo entiendo. ¿Puedes ayudarme a entenderlo? Porque no lo entiendo. O este punto donde hay que tomar una decisión en el proceso, ayúdame a entender cuál es la lógica detrás de esta elección o esta ruta de pedido o lo que sea. Así que si pueden poner al menos algo básico en papel, entonces depende de personas como tú y yo interrogar eso, más cuando no tiene sentido para nosotros. Porque si no tiene sentido para nosotros, no tendrá sentido para el proveedor y no tendrá sentido cuando lo implementemos. Así que estas son las cosas que creo que son críticas para la misión. Ya sabes, iniciar el proceso de selección como parte de lo que consideraría los fundamentos del ERP es que tienes que documentar tus procesos, tu modelo de datos, modelos. Primero, antes de que alguna vez, ya sabes, podamos ayudarte a hacer eso. Seguro, pero aún tienes que hacer ese trabajo internamente. No podemos hacer ese trabajo en tu nombre. Y así que diría que antes de que incluso contrates a alguien como tú y yo, documenta esas cosas porque va a hacer que el proceso sea más rápido y va a hacerlo muchísimo más barato para ti como fabricante, mayorista, distribuidor. Sí. ¿Algo más que te gustaría añadir antes de que terminemos este episodio en particular sobre ERP para B2B? Así que, no sé, quiero decir, ¿sabes? ¿Cuánto quieres profundizar? Obviamente esto podría continuar por horas, supongo. Y lo hará en los próximos episodios. Exactamente. Pero ahora mismo creo que hemos proporcionado suficiente, ¿sabes? Desde la perspectiva de la selección en términos de cómo buscar factores críticos de éxito. Pero entender los diferentes sistemas ERP, ¿sabes? Todos tienen un lugar en el mercado. Todos están diseñados para un estado muy específico de las transacciones. Así que alinear eso realmente entendiendo, bien, ¿qué sistemas ERP son los más adecuados para ti? Ahí es donde probablemente encontrarás el verdadero valor. Realmente aprecio tu tiempo, Sam. No puedo esperar para nuestra próxima conversación. Sí, muchas gracias. Estoy esperando con ansias el próximo episodio. ¿Eres un B2B o B2C, comerciante de comercio electrónico? Entonces dirígete a greenwoodconsulting.net para aprender cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio.